creencia de que son caros, ¿sí? Y bueno, en particular este mes de septiembre nos invita a participar. Y claro, por supuesto que sí. Y iniciamos con el tema ya en materia, ¿sí? Hay que partir de aclarar qué es la herencia, ¿sí? Como bien dices, la herencia es la sucesión, ¿sí? En los bienes, derechos y obligaciones, ¿sí? Que tienen las personas y que no se extinguen con la muerte. Es decir, es lo que dejamos nosotros atrás, ¿sí? Lo que dejamos aquí en esta tierra cuando nosotros partimos a otro mundo o llegamos a morir, ¿correcto? Entonces, partiendo de esta idea, sí, decimos que las sucesiones, como algunos, si son abogados aquí, bien lo deben de saber. Aunque quiero decir que aquí, voy a hacer esta plática lo más sencilla para que entendamos todos. Bueno, pues el testamento, las sucesiones pueden ser testamentarias, ¿sí? Cuando hay testamento, intestamentarias, cuando no hubo una disposición de última voluntad, o bien o mixtas, ¿correcto? Ahorita vamos a platicar un poquito de cada una de ellas. Y bueno, pues en razón a las sucesiones testamentarias, que es cuando hay testamento, creo que valdría platicar un poquito acerca de lo que es el testamento. Y el testamento es un acto jurídico, ¿sí? Unilateral, ahorita explico por qué, es unilateral, personalísimo, libre, revocable, ¿sí? Por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Es muy común que lleguen a nuestras oficinas, a las notarías, ¿sí? Las personas, a lo mejor un matrimonio, que nos digan, licenciado, venimos a hacer nuestro testamento, ¿no? Y la primera sorpresa que se llevan es cuando uno les dice es que no pueden testar los dos en el mismo instrumento, Porque es ¿correcto? Es por eso que personalísimo. es un acto personalísimo o unilateral, ¿no? Es un acto unilateral. Es personalísimo porque no puede comparecer nadie a través de un poder para que nuestro nombre y representación haga o dicte su última voluntad. Es decir, no puede comparecer un mandatario en nuestro nombre y representación a otorgar un testamento. ¿Es libre? Bueno, pues porque su propio nombre lo dice, ¿no? Tendrá que acuden a nuestras oficinas las personas por su libre voluntad. Y es revocable, ¿sí? Porque un testamento, el último testamento, deja sin efecto al último de los otorgados. Oye, Luis, Cabe entonces, mencionar, ¿sí? perdón, termina. No, cabe mencionar que también es muy común que lleguen a nuestras oficinas y la gente, ¿sabe qué, licenciado? Yo ya tengo mi testamento, pero le quiero agregar algo, ¿no? Y entonces, la asesoría es, bueno, no se le puede agregar nada a un testamento. Lo que tienen que ustedes hacer es un nuevo testamento para que deje sin efecto al anterior y en este nuevo, pues agregar las condiciones, ¿sí? La herencia o bien los legados que así disponga, ¿correcto? Claro. Oye, y ahorita me llamó mucho la atención, bueno, en la definición de herencia, ¿no? Que como bien lo dijiste, en el Código Civil Poblano, en el libro sexto, que te marca todo lo que son las sucesiones, se llama libro sexto sucesiones, te dice, herencia es la sucesión en bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen por la muerte. Si no me recuerdo, se dice el artículo 3000 algo, ¿no? Entonces, aquí, primer leyenda urbana, porque la gente pregunta mucho, oye, entonces también se heredan las deudas. Bueno, lo que pasa es que cuando tenemos nosotros una obligación que es de pago, ¿sí? Al faltar nosotros, por supuesto que la sucesión tendrá la obligación de liquidar esas deudas. En el caso de las sucesiones intestamentarias, por eso se hacen las publicaciones que hacemos nosotros los notarios para mandar a llamar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia. ¿Quiénes? Pues también los acreedores, incluso ellos podrán denunciar, ¿no? La sucesión intestamentaria en ese caso o la apertura de la correspondiente. Sí, por supuesto que sí. No es que se hereden, sino que los herederos tienen la obligación de cumplir con ellos. Claro, y se paga, como bien lo manifiestas, con la misma masa hereditaria. O sea, no es de que con mi patrimonio personal heredero voy a pagar las deudas del de cuyus, ¿no? O sea, el del Es cuyus correcto. es el difunto, ¿no? Se le dice de cuyus porque es de cuyos bienes estamos hablando. Es una raíz latina bueno, es la que se utilizamos en el mundo jurídico para referirnos al difunto, para no decirle coloquialmente difunto. Es correcto. O sea, se pagan con los bienes que existen dentro de la herencia y solamente hasta donde alcancen los bienes. También es Y un si tema son más importante. pasivos que activos, ¿qué pasa?
pues se tendrá que hacer el pago o la liquidación y hacer el pago correspondiente y quedará expedito el derecho de ese acreedor, ¿no? Ya, para que promueva. Fíjate que ahorita dijiste algo bien interesante, Luis, y dijiste, incluso los acreedores pueden denunciar la sucesión. Y eso quiero hacer esa acotación porque me parece interesante decir que las sucesiones se denuncian, no se demandan, se denuncian. O sea, es un vocablo que utilizamos, es a pronto. Es la única vez que utilizamos la palabra denuncia en derecho civil, porque la denuncia es de derecho penal, ¿no? Entonces, las sucesiones se denuncian. ¿Quién puede denunciar unas sucesiones? Bueno, dependiendo de si es testamentaria o intestamentaria, pero nuestro propio Código Civil también establece quienes, por ejemplo, tienen derecho a heredar, y entonces nos habla que en primer lugar están los descendientes, ¿sí? O hijos póstumos, ¿sí? Están los cónyuges supérstites, es decir, esposo, esposa que sobreviva, ¿sí? Los ascendientes, los parientes en línea colateral hasta el sexto grado, ¿sí? Y en caso de que no exista alguno de ellos, pues pudiera ser la misma, en partes iguales, la misma universidad, la Benemérita Universidad, ¿sí? La UAP, y el gobierno del Estado a través de la asistencia pública social, ¿correcto? Entonces, cualquiera de ellos, incluso los acreedores, ¿sí? O un legatario, si lo hubiese, en el caso de que hubiera testamento, pudiera denunciar la sucesión que corresponda. El Ministerio Público puede denunciar la sucesión también, ¿no? Sí, cuando existan, por ejemplo, menores de edad y no exista quien los represente, ¿sí? Claro. Sí, porque al final de cuentas es el representante social y ese lo sumamos con toda la lista que nos diste del, si no mal recuerdo, hacer el 3323, que bien apuntas, ¿no? Que heredan en el orden siguiente descendientes, ascendientes, no, descendientes. Luego, a falta o imposibilidad, cónyuge, concubino, Cónyuges. supérstite, ¿no? Que es el viudo, bueno, viuda, Sí, ¿no? Luego, los ascendientes, luego los colaterales hasta el sexto grado, y luego la UAB y la beneficencia pública por partes iguales, ¿no? Que efectivamente es la forma en la que... Y si no, pues sí, o sea, tiene que heredar a alguien a fuerza, no puede quedarse acéfalo el patrimonio, ¿verdad? es correcto, es La UAB o la correcto. beneficencia les tocará, les tocará. Pero bueno, vamos a seguir entrando aquí en esta parte introductoria, ¿no? Nos mencionabas, Luis, que hay tres tipos de sucesiones, la sucesión testamentaria, la sucesión intestamentaria, que también la gente le llama intestado, ¿no? Que su nombre correcto yo diría que es el ab intestato, ¿no? O sea, sin testamento, y la sucesión mixta. ¿Nos puedes contar un poco de qué va cada una de estas tres sucesiones, por favor? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, pues mira, las sucesiones testamentarias, como su propio nombre lo dice, son las que existe, así lo voy a decir muy coloquial, un testamento. Y nosotros los notarios, sí, afortunadamente, por disposición de nuestro código civil, bueno, de nuestro código de procedimientos civiles, sí, en el Estado, nos permite a los notarios iniciar este tipo de sucesiones testamentarias. Pero eso es de ¿Correcto? apenas, Y, ¿verdad, Luis? sí, 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 tiene un par de años que tuvimos esta gracia nosotros los notarios. Me gustaría enfocarme un poquito a esa sucesión testamentaria desde el punto de vista notarial, Correcto. porque los abogados que están por acá sin duda alguna lo dominan, ¿sí? Pues por el estudio de nuestro Código Civil y de nuestro Código de Procedimientos Civiles. Hay por Pero aquí bueno, una jueza, saludos a mi maestra jueza que está aquí también con nosotros. pues un fuerte saludo. ¿Quién es? No, no, A no veo aquí. Laura Olivier, que también está aquí con nosotros. Ay, maestra, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Le mando un abrazo. La verdad es que no soy muy bueno para este tema, pero del Zoom, pero le mando un fuerte abrazo, ¿sí? Bueno, pues tenemos que las sucesiones ante notario testamentarias, ¿sí? Se pueden realizar cuando los herederos son mayores de edad, es decir, no hay menores de edad, ¿sí? Cuando no existe controversia o discrepancia entre ellos. ¿Correcto? Esas son las dos características que abren la llave a poder acceder a una sucesión de forma extrajudicial, es decir, ante notario público. ¿Qué nos debe de presentar la gente? ¿Qué necesito para poder iniciar esa sucesión? Pues es muy sencillo, es una copia certificada del acta de defunción del decuyos, ¿sí? El testimonio de ese testamento, ¿sí? Que creen o que se supone que es el último que otorgó el testador,
Perdón, Luis, ¿correcto? que te interrumpa, Y porque voy a hacer con una duda que me arroja, perdón que te interrumpa. Si yo no tengo copia de ese testamento, pero sé que mi papá hizo uno, por ejemplo, pero yo no tengo, se traspapeló, se lo llevó la novia de mi papá, o no sé, se perdió por ahí. ¿Cómo le hago para ir contigo? bueno, habrá que iniciar la sucesión de forma intestamentaria, ¿sí? Y entonces, al igual que los jueces, nosotros los notarios, tendremos que mandar a solicitar un informe al archivo de notarías del gobierno del Estado de Puebla, en nuestro caso, para que nos informe en la pregunta concreta, es si determinada persona realizó una última voluntad a través de un testamento, ¿sí? Y nos informan si lo hizo o no lo hizo. Y en el caso que estamos platicando de las sucesiones testamentarias, le solicitamos que nos indique si el testimonio del testamento que nos están exhibiendo es el último que otorgó el testador, ¿no? Puede ser que yo, hijo, tenga un testamento que crea que fue el último que otorgó mi papá y me lleve una sorpresa, ¿sí? Cuando el notario mande a solicitar, o el juez, el notario mande a solicitar ese informe al archivo y me digan que hay un testamento, perdón, posterior al que nosotros tenemos. Luis, ¿Correcto? y perdón, quiero hacer nada más aquí un acotamiento para nuestros invitados del día de hoy. Las preguntas que vayan teniendo, como tenemos el micrófono cerrado, por favor, para eso está el chat, las pueden escribir en el chat y vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas como venía en el tríptico que les pasamos, de los lineamientos del webinar, al final de la disertación de nuestro invitado. Ahora, regresando contigo, Luis, ahí me sale una pregunta. ¿Qué pasa si tú gieras el oficio al Archivo General de Notarías del Estado de Puebla y resulta que nuestro testador hizo una última voluntad, o sea, la más reciente, en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Eh, la última voluntad va a ser la de Veracruz, no la de Puebla. Pero tú no sabes, tú eres un funcionario de buena fe. ¿Ahí qué pasa? Bueno, cuando solicitamos ese informe, ¿sí? El encargado del archivo, el director del archivo, tiene la obligación de hacer una consulta. Hay un registro nacional de las disposiciones testamentarias. Esto quiere decir, cuando nosotros los notarios elaboramos un testamento o redactamos el testamento que nos dicta, ¿sí? El testador, ¿sí? Mandamos un aviso a este archivo donde se incluye el nombre del testador, nombre de papá, nombre de mamá, nombre de esposo, esposo, el cónyuge, la fecha de nacimiento y su CURP. Con el CURP es la llave para poder subir a ese registro nacional la información de esa disposición testamentaria. No se sube cuál es el contenido, sino nada más quién testó, su CURP, etcétera. Entonces existe un registro nacional de las disposiciones testamentarias donde podemos nosotros, los notarios o los señores jueces, hacer esa consulta. ¿Correcto? Bueno, retomando un poquito el tema de la sucesión testamentaria de forma extrajudicial ante notario público, ya que tenemos el acta de defunción, ya que tenemos el testimonio del testamento, bueno, pues se procede a hacer el reconocimiento por parte de los herederos o legatarios de la validez de ese testamento, ¿sí? La aceptación de la herencia, ¿sí? O de los legados, la aceptación, el reconocimiento, perdón, de los derechos hereditarios. El albacea tendrá que aceptar su cargo y se obliga a proceder a elaborar el inventario y avalúo de los bienes que integran esta sucesión, la herencia como tal, ¿correcto? En ese momento, nosotros los notarios mandamos a hacer la publicación, ¿sí? 2 publicaciones en el periódico de mayor circulación en el estado de Puebla, donde se dan a conocer estos reconocimientos que acabamos de hacer mención y mandamos a solicitar el informe del cual ya estuvimos platicando hace un par de minutos. Luis, una pregunta. Fíjate que hay una tesis aislada, bien interesante, poblana del sexto circuito, que te dice que el periódico de mayor circulación en el estado de Puebla es El Sol de Puebla, ¿no? Y seguramente conoces. Porque, no, digo, ahora yo te lo hablo como litigante, ¿no? Como abogado Sí, postulante. sí. Yo, en las últimas sucesiones que he llevado, en ninguna se ha mandado a publicar El Sol de Puebla. Siempre es en cualquier otro periódico. Popular es muy de moda, ahorita mandan a publicar ahí los edictos y hay amparos que se están concediendo para efectos de reponer el procedimiento solamente porque no publicaste en El Sol de Puebla. Interesante, ¿no crees?
Es muy interesante. Fíjate que nosotros en lo particular, aquí en la oficina, en mi notaría, tenemos por default Sol de Puebla. Digo por default porque efectivamente existen otras opciones, incluso hasta más económicas para los herederos, pero creo que no vale la pena arriesgar la sucesión por una situación como esta, ¿no? Es un Claro. tema personal, ¿no? Y bueno, pues así lo consideramos, Sí, ¿no? del juez, ¿no? Es una facultad discrecional del O, juez, pero bueno, pues ahí lo están mandando publicar por alguna razón que desconozcamos, ¿no? Bien, entonces, exactamente. sí, ahorita que comentaste, que dijiste, que hablamos, ¿no? Que nosotros, bueno, que ustedes los notarios de años recientes hasta acá es cuando ustedes ya están pudiendo conocer de las sucesiones intestamentarias, Intestamentarias. Ya teníamos tiempo intestamentarias. conociendo las testamentarias, sí. Sí, de testamentarias ya tienen muy buen rato, pero intestamentarias, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, es con la nueva ley del notariado de diciembre de 2017, En el creo. 17, a finales del 17. 17, efectivamente. Porque yo recuerdo, digo, voy a hacer aquí una relatoría también breve, que una de las novedades en ese entonces del Código del 2005, del Código de Procedimientos Civiles, era que una vez que se iniciara la denuncia y que se hiciera la Junta de Herederos y que no hubiera conflicto entre los herederos, podías, ahí hay un artículo del Código de Procedimientos Civiles que dice, separarte de la persecución judicial y terminar la sucesión con notario público. Eso en aquella época, hace 15 años, nos cayó como perlas a los abogados, porque antes del 2005, y a mí me tocó litigar recién egresado un par de sucesiones, eran juicios que duraban 3, 4, 5 años, porque tenías que agotar las etapas de denuncia, inventarios de avalúos, partición, adjudicación, todo, ante autoridad judicial, ¿no? Entonces, con eso se acortaron los términos y hasta apenas en 2017 podemos hacer ya todo con ustedes los notarios, ¿correcto? Es correcto. Fíjate que ahora con el tema de COVID-19, en la oficina subió de forma ligera, pero sí hubo un incremento de este tipo de sucesiones. ¿Por qué? Pues bueno, pues ustedes los abogados litigantes no tenían la oportunidad, sí, de poder iniciar este tipo de procedimientos vía judicial. Entonces, pues sí, efectivamente beneficia, ¿no? Un tema muy recurrente, o una de las dudas muy recurrentes que tiene la gente, sí, cuando acude con nosotros, pues es el tiempo. Oiga, licenciado, es que qué tiempo, ¿no? Tú me podrás decir mejor que nadie el tiempo, pues, aproximado en una tramitación de este tipo de sucesiones vía judicial, ¿no? Pero bueno, en una notaría, si todo sale bien, si hay acuerdos, desde luego, entre las partes, y continúa así hasta la adjudicación, bueno, pues podemos pensar que a lo mejor en un mes y medio, ¿sí? En 2 meses podemos estar firmando la escritura donde se hace la presentación de inventarios avalúos, se hace la aprobación y en ese mismo instrumento pensar en esa adjudicación o la partición de los bienes que integran la herencia. Tiempo récords. La verdad Comparando es con que los tiempos de un juzgado de lo familiar, es 10 veces ese tiempo, ¿no? es correcto, Sí, es por eso a los correcto. litigantes no les gustó la reforma al Código de Procedimiento, a la ley del notariado, porque nos quitaron chamba, ¿no? O sea, Pero en ese tenor, fíjate que las oportunidades que he tenido de platicar con abogados litigantes, les digo, bueno, es que finalmente ustedes son asesores, ¿no? Entonces ustedes tendrán que cobrar sus honorarios por asesorar a las partes, ¿sí? Para poder concluir de alguna forma esa sucesión. Y yo les digo, en lugar de distraerte con una sucesión 6 meses, ¿sí? A lo mejor te distraes 2 citas, ¿sí? Con tu cliente, cobras desde luego tus honorarios y te vas directo al notario para efecto de iniciar el trámite de la sucesión. Creo yo que tiene sus ventajas tanto para ustedes los abogados litigantes como para nosotros. Además de que desgraciadamente en la gran parte de las sucesiones intestamentarias no hay el acuerdo, ¿no? que se requiere para poderlo tramitar de forma extrajudicial. Entonces, bueno, pues es un pan ahí de ustedes los abogados litigantes. sí, claro. Bueno, Luis, vamos a apurarnos un poco porque aquí nos puede dar las 11 de la noche. Estábamos hablando acerca de las diferentes tipos de sucesiones. Ya nos hiciste favor a platicar desde el punto de vista notarial la sucesión Testamentario. intestamentaria, ¿no? Ahora, la sucesión Testamentario. testamentaria, la de toda la vida con ustedes y la sucesión mixta, por favor. Bueno, explicamos la testamentaria, pues si quieren platicamos rapidísimo de la intestamentaria.
Bueno, para poder iniciar la sucesión una sucesión intestamentaria entre nosotros los notarios, ¿qué se necesita? Se necesita que el último domicilio de cuyos haya sido el estado de Puebla, ¿correcto? Y que uno o la mayoría de los bienes que integran la herencia estén en el territorio poblano. Pregunta, ¿Sí? Luis, dijiste que el cuyos debe estar domiciliado en el estado de Puebla, no la ciudad de Puebla. No, en el estado de Puebla. Ok, Así entonces tú como notario de Zacapuaxtla puedes conocer de uno que se murió en la ciudad de Puebla. ¿Sí? Claro, lo que no sucedería si fuera contenciosa judicial, porque el juez Es competente correcto. es el del último domicilio del de Cuyos. Por lo tanto, el Es juez de correcto. Zacapuaxtla no hubiera podido conocer del de la asociación de si alguien se murió en Puebla, pues, no solamente un notario. Fíjense nada más que interesante. Es correcto. Perdón, Es adelante. correcto. Bueno, y en el trámite de este tipo de sucesión, bueno, ¿qué nos tienen que presentar? ¿Qué necesito yo traerle, notario, para poder iniciar? Bueno, pues son los documentos con los cuales se acrediten el entrocamiento con el de cuyos, ¿sí? Que pueden ser actas de nacimiento, puede ser actas de matrimonio, ¿sí? Y la copia certificada, desde luego, del acta de defunción. Teniendo esta situación, nosotros los notarios mandamos a solicitar ese informe al Archivo General de Notarías para que nos indique si existe o no un testamento, que es la última voluntad otorgada por la persona. Una vez teniendo esta situación, tendrán que acudir todos los herederos y legatarios o los herederos ante nosotros a efecto de declarar algo que creo yo que es muy delicado, que la declaración bajo protesta de decir verdad, de que desconocen la existencia de personas distintas a ellos que tengan el mismo derecho en razón de grado o uno preferente, ¿sí? Para heredar. Es decir, es una declaración donde yo no conozco, por ejemplo, de la existencia de otros hijos de mi padre, ¿no? No conozco, en el caso que fue una persona divorciada, que haya adquirido segundas nupcias, por ejemplo, ¿no? Haya celebrado un contrato de matrimonio civil con una persona distinta, la madre de los herederos, ¿correcto? Y una vez lo hacemos constar, desde luego, en un instrumento notarial, ¿sí? Y mandamos a hacer las dos publicaciones que establece nuestro Código de Procedimientos Civiles, pero en estas se mandan a llamar, ¿sí? A todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia, y aquí entran todos lo que estamos platicando, pueden entrar todos los acreedores a esta sucesión, Claro, ¿correcto? por virtud Y del llamamiento universal, el llamamiento del omnes, que se le hace a la gente para que vengan a deducir sus derechos. Fíjate que apenas el sábado me estaban consultando de una sucesión eh, intestamentaria de una persona que dejó unos bienes, pero hay tres hijos. Dos de estos hijos están en Puebla, se conocen perfectamente, y uno de los hijos, saben ellos que se fue a vivir a Estados Unidos hace 20 años y no han vuelto a saber de él. Hermano, ¿no? Entonces justamente me preguntaban, oye, abogado, porque yo les dije lo que me acabas de comentar, ¿no? Nos acabas de decir que hay que manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no conocemos a otra persona que tenga derecho, ¿no? Para heredar. Y me dicen, ¿y si no decimos nada? Digo, bueno, pues corremos el riesgo de si no decimos nada, y sabes que tienes un hermano que se fue a Estados Unidos, el día que regrese con la mano en la cintura te tira toda la sucesión y hasta las adjudicaciones, ¿no? por Entonces, supuesto sí que es, sí, hay que es importante. recordar que existe el derecho de petición de herencia, que son 10 años a partir de la fecha de la adjudicación, ¿no? Entonces Exacto. sí, Buen desde dato, luego, 10 años a partir de la fecha de la publicación. es Pues, correcto, ¿no? hablábamos Bueno, de, y una vez hechas estas publicaciones, sí, bueno, pues se acuden de nueva cuenta ante nosotros los notarios para que se nombre a un albacea definitivo. Este albacea definitivo tendrá que aceptar el cargo con todas sus obligaciones y puede en ese momento presentar el inventario y avalúo de la sucesión para proceder a la adjudicación de los bienes por herencia. para la gente que no sabe, Luis, ¿qué es un albacea? El albacea es, así lo tengo que decir, es el representante del difunto, ¿sí? Para después de la muerte.
¿Qué obligaciones tienes? Pues es administrar los bienes de la sucesión, ¿sí? Defender cualquier tipo de interés, ¿sí? De los bienes de la sucesión, ¿sí? Tiene la obligación, desde luego, de rendir cuentas, ¿sí? Tiene también la obligación o es la persona encargada de ejecutar la última voluntad del testador, ¿sí? Para que finalmente concluyan con la partición, la adjudicación de los bienes de la sucesión. ¿No? Y como representante del de Cuyus, la albacea es un cargo, incluso se puede cobrar honorarios por ser albacea, si no mal recuerdo, ¿no? Y tienes por lo mismo una obligación de rendir cuentas y tienes responsabilidad, incluso puede ser objeto de una remoción del albaceazgo e incluso de un proceso penal por algún tipo de fraude que hayas hecho porque le estás haciendo fraude a la sucesión. O sea, tú solamente eres, como bien lo dijiste, el representante del de Cuyus en la tierra, y por lo tanto tienes derechos y obligaciones y no puedes sobrepasarte de esos, so pena de ser incluso procesado penal. Es correcto, sí, nuestro Código Civil establece que puede ser retribuido a disposición expresa del testador, ¿sí? O bien el 5% de la cantidad líquida de la herencia, y tratándose de bienes industriales, creo que es el 10% del negocio, ¿no? Ah, no, pues es En, un buen en mis honorario, ¿eh? 16, claro, en mis 16 años como notario público, solamente una vez me ha tocado ver cómo el albacea, sí, me dice, licenciado, pues el testador me puso porque sin duda alguna quería que yo recibiera un dinero, y así es que esta es mi derecho a ser retribuido por el cargo, ¿no? Y cobró. Normalmente se fueron, ya no siguieron de forma extrajudicial, desconozco cómo terminó la sucesión en juzgados, pero bueno, ¿no? Por eso, ahorita que dijiste algo que tiene que garantizar, ¿sí? Su correcto cumplimiento, se acostumbra, y es una costumbre, ¿sí? Que en los testamentos el testador dispense al albacea de la obligación, ¿sí? De garantizar el correcto cumplimiento de su cargo. Así como también se amplía el plazo que la ley establece para el cumplimiento. Nuestro Código Civil establece que es algo que poca gente ordinaria, es decir, fuera del ámbito del derecho no conoce, es que cuando existe un testamento, ¿sí? Y el albacea tiene conocimiento del testamento, se establecen 30 días a partir de la fecha de fallecimiento para poder denunciar la sucesión. Entonces, bueno, pues es el dolo, ¿sí? Es el periodo de dolo, ¿no? Entonces, es difícil que esto se cumpla. Entonces, también de forma cotidiana, de forma ordinaria, se acostumbra a ampliar el plazo que la ley establece para el desempeño del cargo del albaceazgo, ¿no? Ok, Luis, la gente pregunta siempre, ¿cuáles son los tipos de testamento que pueden hacerse? Porque la gente, bueno, vemos las novelas, vemos las películas, siempre el notario, ¿no? Ustedes cita a la familia en la sala de juntas de la notaría, abre el testamento y con toda una solemnidad y mucho suspenso empieza a leer los herederos y resulta que el de Cuyos dejó a la sirvienta, todo, la chofera, ¿no? ¿Es eso Estilo pasa? O sea, Televisa, ¿no? ajá, exacto. ¿Cómo pasa? A ver, cuéntanos, los tipos de testamento. Sí, pues mira, los tipos de testamento ya hablamos del público abierto, sí, existe el testamento público cerrado. De igual forma, en mis años de notario no se ha otorgado ningún testamento público cerrado ante mi fe. Desde luego que hay que platicarlo. El testamento público cerrado es cuando el testador acude en compañía de 3 testigos, sí, ante nosotros los notarios, con su pliego, que es el escrito de su última voluntad, nos los exhibe solamente a los notarios, no a los testigos. Nosotros, como profesionales del derecho, tenemos la obligación de determinar si ese pliego está escrito de acuerdo a términos de ley o está en contradictorio. En ese supuesto tenemos la obligación de asesorarlos para que en ese momento se haga la corrección, se levanta en ese pliego, se establece razón de esta situación, ponemos nuestro sello, nuestra firma, se cierra ese pliego, ¿sí? Se pone una carátula, hacemos constar el otorgamiento de este testamento
en nuestro protocolo, y en la carátula pues se asienta también esta misma situación y firmamos el notario, los testigos y el testador. Ese testamento, por eso le llaman cerrado, ¿no? Porque nadie más que el notario y el testador conocerá el contenido del testamento. Y el testador puede decidir si se lo lleva para su resguardo o nos solicite que seamos nosotros quienes remitan ese pliego, ¿sí? Con su carátula al archivo de notarías para que ahí conste o para que ahí se custodie esa última disposición y que sea cuando se inicie una sucesión y en esa solicitud del informe que aparezca ese testamento. Y ese es el Bueno, esos son testamento de los las cerrados. telenovelas. Ese es. Ese es el testamento de las telenovelas, ¿no? Ese es cuando acuden ante el notario y el notario abre ese pliego y les dice. Y también es muy común, mucho más de lo que pensamos, ¿sí? Que la gente diga, es que yo soy heredero y ya soy dueño de este inmueble. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí está el testamento, ¿no? Entonces yo ya soy heredero. No, tenemos que agotar la sucesión, el procedimiento de forma judicial o extrajudicial para poder concluir con esa partición la adjudicación de los bienes por él, ¿no? Hay que pagar los impuestos municipales, los derechos estatales que implica este tipo de sucesión. La gente dice, pero es que ¿cómo voy a pagar por lo que ya me heredaron? Pues sí, ¿no? Ese es un tema muy particular porque el abogado litigante concluye, ¿sí? Su tarea en el juzgado, pensemos, ¿no? Y muchas veces ya los herederos no concluyen con esa adjudicación de los bienes. Entonces, Claro, es se muy queda en el complicado. proyecto aprobado de partición y adjudicación, pero yo siempre le digo a la gente, partición y adjudicación es como el pastel, ¿no? Partimos el pastel, esa es la partición, y la adjudicación es servírtelo en el plato a cada quien para que se lo coma, ¿no? Es Entonces, correcto, pues lo que hacemos es que me aprueban el número de rebanadas, pero nadie se sienta a comer porque no los he llamado a la cena. Eso es es justamente correcto, lo que tiene, la última parte que tenemos que hacer los abogados, y por eso la gente no nos quiere a los abogados, porque dejamos todo a la mitad con algunos, ¿no? Este, porque esa última parte forzosamente necesitas de un notario público para aplicar los bienes ya con las escrituras a nombre del adjudicatario de cómo haya quedado el proyecto de participación o adjudicación, ¿no? Ahí necesitamos un notario para que nos saque las escrituras nuevas, es forzosamente. correcto, Entonces, es correcto. entonces la gente va a decir, pues mejor de una vez inicio todo con el notario, ¿no? Ya me dijo que tarda un mes y medio, ya me dijo que igual tengo que acabar con él, pues mejor lo hago todo. Digamos que es más expedita, ¿no? El procedimiento extrajudicial. Con la Pues, acotación de que todos deben ser mayor de edad y no debe haber pleito, porque si hay pleito, entonces sale de ustedes y véngase para acá con los litigantes, ¿no? Porque es donde ya está el problema. es correcto. Fíjate que parte importante, y así lo digo yo, que el hecho de que las personas otorguen su testamento, creo yo, y estoy así convencido, que es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor porque le evitas problemas a la gente que quieres. Dejas muy claro cuál es tu disposición testamentaria y no habrá otra situación más que acatarla, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que invitamos a todo el mundo a hacer nuestro testamento. Existía la creencia que solamente las personas mayores de edad, que ya tuvieran alguna enfermedad terminal, ¿no? Pues son las que deberían de otorgar su testamento. Hoy por hoy creo que existe un tema más Cultura, ¿no? conciencia en este sentido, más cultura, y pues también las personas jóvenes debemos de hacer nuestro testamento. Sí, es bien importante. Oye, Luis, fíjate que yo quisiera preguntarte un tema que es poco conocido, Sí, incluso por los abogados mismos, y no me dejarás mentir, que es el tema de los legados, ¿no? Poca gente sabe cuáles son los legados. Incluso yo en mis clases en la universidad les pregunto a mis alumnos año con año qué es un legado y nadie sabe nunca, ¿no? Porque incluso es una materia que poco se explica en las universidades. El tema de los legados es interesantísimo, saber manejar los legados. Platícanos un poco de esto, de los legados. claro, bueno, es el coco, ¿eh? Es el coco de los testamentos, porque si uno no asesora bien a nuestros clientes, ¿sí? Al usuario de nuestro servicio, pues podemos no plasmar de forma correcta la verdadera última disposición. ¿Qué son los legados? Pues los legados son cargas a la herencia,
¿sí? Los debemos de ver como una deuda a la herencia que debe de ser pagada con el mismo causal de ella, ¿sí? Así lo veamos, es una deuda que tiene la sucesión para con el legatario. Nuestro Código Civil establece varios tipos de legados. Vamos a empezar a platicar y si me permites hacemos una breve explicación de cada uno que así lo merezca, ¿no? Que así lo amerite, perdón. Hay legados de alimentos, ¿no? Los legados de alimentos son los que podemos dejar, por ejemplo, tenemos la obligación de hacerlo con nuestros descendientes, pero puedo establecer también un alimento, por ejemplo, a una tía, ¿sí? ¿Sí? En la cuantía que yo lo establezca, y si no lo establecí, pues bueno, en la misma cuantía que se venía haciendo en vida del testador, ¿correcto? Entendiendo por alimentos, pues ya todos ustedes saben, y para los que no, entendiendo por alimentos, no nada más la comida, sino vestido, medicamentos, vacaciones, educación, exactamente, salud. ¿correcto? Entonces, puedo yo establecer un legado, padrísimo. Bueno, existen también, y son bien importantes, los legados de bienes ajenos, ¿sí? Fíjate la importancia. Yo puedo establecer un legado, bueno, tú, mi querido Luis, puedes establecer un legado a favor de tu hijo, ¿sí? Respecto de un coche que tú sabes cuál es el que te gusta, no me acuerdo en este momento, ¿sí? Pero si al momento de otorgar tu testamento no tienes ese vehículo, en el caso particular, no eres propietario de ese vehículo y llegas a fallecer, ¿sí? La herencia, los herederos universales, tienen la obligación de comprar ese vehículo y o bien entregarle el precio al legatario. ¿Te fijas qué importante? Entonces, Sí, no, pues, es una oye, chulada. no, pues, ¿no? Entonces, no, pues, ¿sabes qué? Le voy a legar un coche o una casa, ¿no? Entonces, si el notario no tiene, vaya, si el notario no asesora de forma correcta y no indaga más sobre ese inmueble, bueno, pues el momento de abrir esa sucesión, pues los herederos se pueden llevar una gran sorpresa, ¿no? De esa obligación de adquirir ese bien o dar el precio, ¿no? Existen también los legados, dice nuestro código, de bienes indeterminados, ¿no? ¿Qué te parece que nuestro amigo Luis le dona uno de los cuadros que tiene del maestro Lascarro a uno de sus hijos, ¿no? Bueno, pues son bienes determinados en su género, los cuadros, sí, pero no en su especie, no lo determinó el cuadro Las mariposas del maestro José Lascarro. Bueno, pues entonces los herederos, si no lo establece de otra forma el testador, serían quienes tienen a su libre albedrío disponer de cualquiera de esos cuadros, ¿sí? Para pagar ese legado. A menos que, oiga, señor, ¿qué le parece si es que tengo muchos cuadros, no sé cuántos voy a tener en ese momento, al momento de mi fallecimiento? Bueno, pero sí quiero dejar que sea el legatario quien tenga el derecho de elegir alguno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de esa asesoría de un profesional del derecho. Luis, Existe, perdón que te interrumpa. Voy a traer a colación un caso que se suscitó aquí en Puebla en los 80s, que yo incluso lo pongo de ejemplo a veces en mis clases, ¿no? Que ahorita que acabas de mencionar muy puntualmente lo de que ustedes, los notarios, deben tener mucho cuidado en la forma en que redactan sus cláusulas, sus condiciones, que de eso hablaremos, y sus legados mismos, ¿no? Porque pueden darse lugar a interpretación. Hubo un caso en el cual una persona con mucho dinero, aquí en Puebla, en los 80s, deja en su testamento incluida al amante. Nada más que evidentemente no puso que era el amante, ¿no? Entonces puso a Julieta de tal, María Fernanda, supongamos, María Fernanda, que gana de tal, que es mi amante, le voy a dejar el producto de la venta de mis Mercedes-Benz. El señor tenía una colección de Mercedes-Benz, carísimo. Entonces la esposa, que era la albacea, perfectamente bien asesorada por un abogado mañoso, dice, fíjate bien, dice, le voy a dejar el producto de la venta de los bienes de los Mercedes-Benz. ¿No dice lo va a cuánto? vender en 3 pesos. Salió un anuncio en el Sol de Puebla, que se venden Mercedes-Benz a 100 pesos. Todo el mundo pensaba que era un error de dedo, ¿no? Hasta que un vivo habló, oiga,
Sí, señor, valen 100 pesos. Los compró todos. Y entonces cumplió cabalmente con la cláusula impuesta en el testamento de que le entregó a la señora 400 pesos, acá está, ya cumplí, y fedatado todo, y se acabó. Claro, lo hubiera resuelto el abogado que redactó ese testamento, ¿sí? Estableciendo los bienes, los legados más comunes, que son los legados de bienes propios, ¿no? Este vehículo, ¿sí? O estos vehículos, o esta colección de vehículos, ¿sí? Para tal persona, ¿no? Entonces hubiese tenido, es más, vale la pena mencionar que los legados se pagan antes, ¿sí? De que la universalidad de la herencia, ¿correcto? Existen muchos legados, pero bueno, vamos a platicar a lo mejor de los de créditos o deudas, ¿no? Yo puedo legar a alguien los derechos que tenga sobre un crédito en el cual yo sea acreedor, ¿no? Si sé que me debe dinero Juan González, bueno, pues puedo disponer a través de un legado que esa deuda se la lego a determinada persona para quien en algún momento sea beneficiario del cobro de ese crédito o de esa deuda que tenga conmigo. Uno bien clásico, importante, súper importante, una correcta asesoría, los legados de dinero. Los legados de dinero establece nuestro Código Civil que deben de ser pagados en efectivo, no en billetes de papel, ¿no? Sino pagados en dinero. Si resulta que un testador, ¿sí? Dispuso de un legado de dinero a favor de determinada persona, ¿sí? Y a lo largo de su vida tuvo que disponer de ese dinero, a lo mejor que tenía en una cuenta bancaria, ¿sí? Y no hizo o no revocó ese testamento, ¿sí? Bueno, pues resulta que los herederos tendrían incluso la obligación de vender bienes inmuebles o bienes de la sucesión para poder entregarle ese dinero en efectivo a ese legatario. Entonces, bueno, pues hay que informarle a ese testador de los alcances de poder establecer un legado de dinero, ¿no? Por eso casi no se ponen legados en los testamentos, ¿no? Porque por lo que veo está bien peliagudo ponerlo, es muy... Pues mira, les damos de a dónde comer, pues a los abogados litigantes, ¿no? Y es, es materia, ¿no? De las nulidades y de responsabilidades muchas veces de nosotros los notarios, ¿no? Y bueno, pues hay legados de educación, ¿no? Para que alguien pueda continuar sus estudios, ¿sí? Si se estableció hasta qué grado o no, pues se establecen las reglas. Podemos dejar legados de pensión, ¿no? Una pensión vitalicia a determinada persona por tal cuantía, que bueno, como bien dices, complican las sucesiones, porque en esos supuestos el albacea tiene que garantizar el cumplimiento, por ejemplo, de esa pensión. Entonces, a ver, tengo que garantizar de alguna forma que a lo largo de 20 años, ¿sí? Le voy a dar en pensión, a lo mejor mensualmente 20,000 pesos a determinada persona. Entonces, se debe de garantizar el cumplimiento de esa obligación que pues limita la disposición de los bienes de la herencia. Hay legados de liberaciones de deudas donde puede uno liberar de la obligación que tiene para con el testador respecto a alguna deuda que tenga a favor, ¿sí? Y los legados de usufructo, de servidumbre también que se pueden hacer a favor de determinadas personas. El usufructo puede ser temporal o vitalicio. Los derechos de usufructo incluso se pueden hacer a favor de personas jurídicas con algunas limitantes que no pueden exceder más de 10 años, ¿no? Oye, Luis, ahorita que dices lo de las personas jurídicas, imagínate que yo soy un testador y soy un testador bastante curioso, chistoso y quiero hacer una mala pasada a mis herederos. Bueno, para empezar voy a hacer una acotación. Hay testamentos nulos y hay testamentos inoficiosos. Inoficiosos, Los sí. testamentos nulos son aquellos que no se hacen con la No disposición y cumplen con apego a la ley, ¿no? Como lo que nos acabas de comentar, ¿no? Cómo tienen que hacerse los públicos abiertos o los públicos cerrados, de los privados ya ni hablamos las porque formalidades, es un correcto. chiste, ¿no? Pero los testamentos inoficiosos son aquellos que devienen hasta cierto punto ineficaces porque no le dejo alimentos a quienes por derecho les correspondería recibirlos. Por ejemplo, que yo le voy a donar a mi perrita, la Lola, ¿no? Todo mi dinero. Y me salto que tengo una esposa y un hijo, ¿no? Entonces, cuando abran el testamento, va a decir mi esposa a mi hijo, oye, pues este loco le dejó
todo el dinero a su perro. Entonces, ese testamento deviene inoficioso porque primero hay que garantizar los alimentos y ya después haces, ¿no? Pero suponiendo que yo soy único en el mundo, no tengo ningún deudor alimentista, ¿no? ¿Puedo dejarle todos mis bienes a mi perro? Así como tal, ¿le puedo dejar los bienes a mi perro, a una mascota? ¿Luis? Ya se nos trabó la conexión. Pero bueno, me parecería que la respuesta aquí que daría el notario, ahorita esperamos a que se reconecte, es la siguiente. Si no se puede dar una herencia a un animal o a una cuestión así indeterminada. Lo que sí se puede hacer es constituir una asociación civil, ¿no? Que en sus objeto de la asociación civil sea, aquí está Luis otra vez, que su objeto de la asociación civil, ahí estás Luis, te nos caíste ¿me escuchas Luis? Sí, te escucho perfecto. Estaba yo empezando a dar la respuesta, pero mejor termina a dar tú, que si puedo dejarle todo a mi perro, No, siendo el caso de que yo no tenga nadie en el mundo, pero tengo bienes, ¿eh? Sí. Bueno, hay que partir de la siguiente premisa. Los animalitos sí no tienen capacidad de goce de ejercicio, ¿correcto? Entonces, si no tenemos capacidad de goce de ejercicio, pues no podemos ser capaces para heredar. Y es parte de lo que íbamos a seguir platicando, que es esa capacidad, ¿eh? para heredar. ¿Quiénes sí pudieran heredar? Pues esas personas jurídicas, que creo que es por ahí donde iba aquí el abogado, ¿sí? Le puedo dejar a Cuida mi Mascota, asociación civil, ¿sí? En este caso, toda mi herencia, para que sean los encargados de cuidar a mi mascota, Eso, ¿correcto? justamente, eso es lo que estaba yo diciendo cuando te nos desconectaste. Que es muy común y pasa, mi Sí querido Luis. pasa, sí he seguido que pasa Sí, por eso. supuesto que sí. Hay gente que, a ver, no es que estén solo en el mundo. Hay gente que ama a sus mascotas como si fueran sus hijos, independientemente de que tienen papás o tienen hermanos, ellos desean que todo sea para esa mascota, de la forma que lo estamos platicando, no pueden ellos, ¿no? Pero sí a través de una asociación civil, y bueno, pues tendremos la obligación de asesorarlo y plasmar lo que nos dicta el testador en ese testamento, claro que sí. Interesantísimo, interesante. Vean que sí Sí. se puede entonces heredarle un carro con ciertas acotaciones, ¿no? Sí, con ciertas acotaciones. Sí, Bien, Luis. sí, sí. La capacidad para heredar y capacidad para testar, nos vamos un poquito ya de rápido porque vamos a empezar en 7 minutos con la ronda de preguntas y respuestas. Los invito a los que están conectados, ya tenemos algunas aquí en lista de espera, para que nos puedan compartir su duda, una duda aquí el notario o a un servidor, que podamos nosotros contestarles con todo el gusto. Mira, me voy a ir rapidísimo, si ustedes me lo permiten. Sí, bueno, ¿quiénes tienen capacidad para heredar? Pues para testar, perdón, tienen capacidad para testar todas aquellas personas que tengan pleno conocimiento del acto que se trata. Saben que es un testamento, sirven para qué es un testamento, ¿tienes capacidad para testar? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Y siempre y cuando se encuentren libres, ¿sí? De cualquier intimidación o influencia moral alguna. Todos podemos, que cumplamos este requisito, podemos elaborar nuestro testamento. Ahora, ¿quiénes son incapaces para testar? Bueno, pues los menores de edad, salvo que se encuentren, salvo que hayan contraído matrimonio, los menores de 14 años, perdón, los menores de 14 años, salvo aquellos que hayan contraído matrimonio, Por y aquellas, emancipación, ¿no? Por la emancipación. exactamente, aquellas personas que se encuentren en un estado de enajenación mental. Bien importante, muy común, señor notario, dice que mi mamá pues tiene Alzheimer y pues ya no tiene lucidez, ¿sí? Pero en algunas ocasiones, en algunos ratos lo tiene. ¿Qué establece nuestro Código Civil? Bueno, pues en esos ratos de lucidez se recupera la capacidad para testar con algunas acotaciones. Tienen que solicitar al juez de lo familiar que nombre 2 médicos, de preferencia psiquiatras, ¿sí? Para determinar el estado de lucidez del testador. Entonces estará el juez, estará su secretario, estará el Ministerio Público, ¿sí? En el interrogatorio que se le hará a esta persona para poder determinar si está o no en pleno
uso de sus facultades mentales. Y si así estuviese, bueno, pues se tendrá que hacer el testamento ante el Porque notario si público no, que se ha dado el también. caso que hasta los desentierran, hacen exhumaciones de cadáver para hacerles exámenes en el cráneo para ver si estaba bien o no bien ahí con unas cuestiones forenses. Así le hicieron a Lola Beltrán, en la asociación de Lola Sí, Beltrán, por ejemplo. Creo que también sí, a la de sí, sí. Cantinflas le iban a hacer algo así. Pero bueno, ¿qué más, Luis? Perfecto, bueno, entonces eso es en cuanto a la capacidad para testar. Ahora, la capacidad para heredar, ¿quiénes tenemos capacidad? Todas aquellas personas que, como lo platicamos, tendremos el goce, la capacidad de goce o de ejercicio, es decir, que podamos adquirir derechos y obligaciones o que podamos ejercitar esos derechos y cumplir con esas obligaciones, ¿correcto? Son todas aquellas personas que tienen capacidad para heredar. ¿Y quiénes más? Pues todas aquellas personas que estén concebidos, dice nuestro código, que estén concebidos al momento de la muerte, ¿sí? Del testador, o bien aquellos que no nazcan vivos, ¿no? Como consecuencia de ello. Ellos son las personas que no tienen capacidad para heredar. Y Claro. también se establece en nuestro código los El que cometió un supuestos delito, por ¿no? los supuestos por los cuales se puede perder esa capacidad para heredar. Y bueno, pues es efectivamente quien cometa un delito que tenga como pena la privación de la libertad en contra del testador o alguno de sus descendientes. Por ejemplo, cuando se exista la presunción de un influjo en la libertad del testador, cuando, por ejemplo, que el médico no puede heredar el médico que trate la última enfermedad del testador, no pueden heredar El cura que los fue a poner los ministros de santos óleos. culto, los ministros de culto que hayan asistido, dice nuestro código, espiritualmente al testador en su última Ni tus enfermedad. secretarias, ¿no? Ni tus No pueden trabajadores. heredar, no podemos heredar nosotros los notarios en un testamento, pues es lógico, ¿no? Los A menos testigos de que también sea no otro pueden. notario el que lo dispuso, porque yo una vez llevé un Desde asunto luego que así, sí. Por eso, ¿no? ante mi fe, sí. Sí, claro. Sí. Y también quienes pierden la capacidad para heredar, también muy importante, los albaceas que hayan renunciado al ejercicio del cargo sin causa justificada o bien que hayan sido removidos vía judicial. Pierden su derecho a heredar. Perfecto, Luis. Con los dos últimos temas para cerrar nuestra plática del día de hoy, tu flamante disertación. A ver, Ya la nos primera de ellas extendimos. es los impuestos en el testamento. Hace ratito nos platicabas que hay que pagar el ISABI, ¿no? Dijiste, ¿qué Los impuestos impuestos municipales y hay que los pagar? derechos estatales. Afortunadamente, y así lo tengo que decir, hasta el día de hoy, la ley del impuesto sobre la renta establece que en el caso de las adquisiciones o las transmisiones de propiedad, sea por herencia o por legado, no tienen tasa cero en materia de impuestos sobre la renta. Es decir, no se genera impuesto sobre la renta, sí habrá que pagar el ISABI, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que dependiendo de cada una de las leyes de ingresos de los municipios, pero ronda alrededor del 2% de los valores catastrales, el 1.8 en algunos municipios, el 2.25 en otros. Y cuando hablo de derechos, pues bueno, pues son los derechos de registro, del nombramiento del albacea o el pago de los derechos por la adquisición por esa transmisión de bienes a favor de determinada persona. Actualmente no hay impuestos sobre la renta. Recordarán que hace no muchos meses estuvo en boga el tema de que existía ahí la situación de poder grabar este tipo, las adjudicaciones, ¿sí? Y bueno, actualmente está suspendido ese tema, pero no es remoto que en algún momento los vayan a grabar. Es más, en algunos países como España lo es, ¿no? Claro. Actualmente están grabadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las implicaciones fiscales. El albacea, pues al ser representante legal, también tiene obligaciones de continuar con las obligaciones fiscales de cuyos, ¿no? Pero bueno, en razón a la aplicación en materia fiscal, es esa. Sí hay que pagar,
¿sí? Hay que pagar los impuestos municipales y estatales y los derechos estatales. Entonces solamente son dos rubros que hay que pagar, los impuestos municipales y los impuestos estatales. No Los pagamos derechos así el estatales. impuesto sobre la renta y solamente el honorario del notario cuando adjudique y aplique los bienes, ¿no? Y bueno, si se lleva con un notario público la sucesión, pues los honorarios de la sucesión que serán diferentes, evidentemente, al honorario de las escrituras, ¿no? Son dos rubros Es que correcto. hay que hacer la acotación. Luis, Es correcto. y para terminar, a ver, el famosísimo septiembre, mes del testamento. No, que todo el mundo dice, no, hombre, es que eso nada más aplica para unos bienes de 700,000 pesos. Nadie entra en esa hipótesis a menos de que sea un pie de casa, ¿no? Un solo heredero. Cuéntanos, ¿cómo está todo esto del septiembre, mes del testamento? Bueno, pues mira, el Ejecutivo del Estado, el gobernador, publica los decretos donde se crean efectivamente el mes del testamento. El mes del testamento, de acuerdo a esta situación, está de la siguiente forma. Mira, se establece un costo máximo de 500 pesos, ¿sí? Dentro de esos 500 pesos están incluidos los 100 pesos que se pagan para el aviso al archivo de notarías del otorgamiento del testamento, restan 400 pesos y dentro de esos 400 pesos debe estar incluido el IVA. Es decir, alrededor de 340 y tantos pesos el costo del testamento. ¿Para quiénes es? Bueno, pues es para aquellas personas que tengan un solo bien inmueble, ¿sí? Que sea destinado de interés social, ¿sí? Que no supere un valor de 750,000 pesos, 750,000 pesos, que tenga un solo heredero, ¿sí? Y limitantes para este tipo pues de invitaciones o de programas para testar, ¿no? Está enfocado de esa forma. Uy, pues si solamente es para un heredero, me limitas mucho porque pues normalmente la gente no tiene un heredero, tiene por lo menos el cónyuge y los hijos, ¿no? Y si, Claro, por y ejemplo, el pues, testador, en ejercicio del mes del testamento, le decide dejar todo a su sobrina, pues ahí lo van a atacar el testamento o más no poder porque a lo mejor se actualiza la hipótesis que acaba de comentar hace ratito del testamento inoficioso, ¿no? Entonces, es correcto. sí es de llamar la atención que septiembre del testamento está muy bien, pero hay ciertas acotaciones que nos van limitando a que sean realmente pocas las personas las que pueden otorgar su disposición testamentaria en esos términos en este mes de septiembre con base en la prerrogativa que da el Ejecutivo del Estado. Y voy a hacer una pregunta que no te la hago a ti, Luis Notario, ¿no? No te la hago a ti en lo particular, se la hago a Notario en general. ¿Cómo cuánto vale un testamento? O sea, fuera del septiembre mes del testamento, yo quiero hacer un testamento, pero tengo 3, 4 casas, tengo mis cochecitos, tengo un ahorro en el banco chiquito, algo normal. Sí, mira, ¿Cuánto vale un y en ese testamento? tenor también es importante recalcar que nosotros los notarios nos sumamos a esta campaña también, ¿no? Y cuando digo esto me refiero a que tratamos de reducir nuestros costos, nuestros honorarios en el otorgamiento de un testamento que no entre dentro de las características que acabamos de platicar para el mes del testamento. Un testamento normal como este cuesta alrededor de 5 o 7 mil pesos, No, ¿no? es Y barato. entonces, sí, desde luego, digo, sin entrar en complicaciones, ¿no? Y bueno, habemos notarios que sí sacrificamos parte de nuestros honorarios, ¿sí? Para poder invitar a la gente pues hacer atractivo este programa, ¿no? No, Y bueno, realmente 5 o 7 mil pesos, perdón que te interrumpa Luis, 5 o 7 mil pesos por evitarles a tus descendientes un pleito encarnizado es centavos, o sea, está regalado, regalado. por, su, por supuesto que sí. Y pues, quizá, bueno, creo que mejor vamos a las preguntas ahí para si no vamos a agotarnos nuestro tiempo. Quería platicar nada más de los eventos importantes que debe de tener en cuenta un testador, Platícalos, que platícalos y con por, nosotros por, por cerramos. los, por los cuales es muy importante, sí, que acudamos a otorgar un nuevo testamento para revocar al anterior. Bueno, pues por ejemplo, cuando nacen hijos después de que hayamos otorgado el testamento, pues en caso contrario se tendrá la disposición otorgada como una sucesión legítima o intestamentaria. Entonces es importante que si tenemos hijos
que haya nacido posteriormente a la fecha en la que hayamos otorgado nuestro testamento, pues es importante cambiar nuestro testamento. Hijo Si nos póstumo. los hijos póstumos, si nos divorciamos, si volvimos a contraer matrimonio en segundas nupcias, si fallece alguno de nuestros herederos, bueno, pues también es bien importante hacer otro testamento, o bien que el notario tenga la diligencia o la recomendación de que nombre el testador a herederos sustitutos, ¿no? Entonces, hay situaciones en la vida que implica que se tenga que acercar el testador a otorgar una nueva disposición testamentaria. No nos quedemos en que solamente vamos a otorgar un testamento para toda nuestra vida. Perfecto, Luis. Pues muchas gracias por la plática. Terminamos la disertación. Vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos ya varias preguntas aquí de parte de la gente que está con nosotros. Primero, ¿hay un registro nacional de testamentos? Ya el notario dijo que sí, hay un registro nacional, ¿no? Que incluso tienen acceso ahí por un portal de internet. Ahora, ¿qué pasa? Segunda pregunta, ¿qué pasa si de la masa hereditaria se vendió un bien y por caso fortuito no se realizó un nuevo testamento? Si es en legado, se tiene por no puesto, nulo, no existe, no pasa nada. ¿Ok? Se permite, tercera pregunta, ¿se permite que todos los bienes de la herencia sean para un solo hijo, aun cuando éste tenga más hermanos? Por supuesto que sí, es la disposición testamentaria del testador. Es muy clásico, sí, que cuando hay sucesiones legítimas o intestamentarias, la gente diga, es que licenciado, es que mi hermano, sí, nunca vio a mi mamá, mi hermano nunca le importó a mi mamá. Bueno, pues desgraciadamente, al no haber hecho el de cuyos un testamento, pues tendrán derecho a heredar yo digo los hijos buenos y los hijos malos, ¿no? Entonces, si el testador así lo dispuso, pues será la disposición, la última, y se tendrá que acatar. Por supuesto, es una de las maravillas del testamento. Bueno, pero a excepción de que los hijos que dejamos fuera sean menores de edad, porque podrían pedir Ah, inoficiosidad, ¿no? sí, desde luego. A ver, es un tema muy importante y hace ratito no lo platicamos. Es común que nosotros los notarios en nuestras redacciones establezcamos que efectivamente existe la obligación de otorgar alimentos y que los instituye con cargo a la herencia, razón por la cual el presente testamento no podrá resultar inoficioso, ¿no? Entonces es una forma de redactar para que no tengamos este problema con las declaraciones de testamentos inoficiosos. Gracias. Otra pregunta. Dentro de la prosecución judicial en un juicio intestamentario, ¿el albacea puede vender bienes del acervo hereditario para sufragar gastos de la herencia? ¿Esto se puede realizar ¿Sí? dentro de la prosecución notarial? Sí, por supuesto que sí. Nuestro Código Civil establece que se podrán enajenar los bienes de la sucesión de común acuerdo con el albacea, de común acuerdo con la comparecencia de todos los herederos, para sufragar los gastos mortuarios, ¿no? de la sucesión. Que es muy común que se abuse de esa situación, ¿no? Quieren vender todos los inmuebles sin aplicárselos. ¿Qué hay? Pues hay un daño a la hacienda, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se pagan los impuestos de estos actos traslativos de dominio a través de la adjudicación. Pero sí se puede. Gracias. En caso de que el albacea también tenga derecho a la herencia, pasando más de 30 años y no han firmado escritura pública sobre los bienes, ¿qué se puede hacer? O sea, que el albacea, Ah, quiero entender que el albacea también es heredero, ¿no? Pero ya pasaron sí. 30 años, ¿no? Y no han firmado escrituras. ¿Puede hacerse algo? Bueno, pues se puede solicitar la remoción, ¿no? De ese albacea para que sea otra persona quien efectivamente aplique, adjudique esa disposición testamentaria. Se le puede remover. Claro. Dice Elizabeth, dice, ¿Y quién lo puede solicitar? Pues cualquier heredero. correcto. Dice, digo, parafraseando lo que decías, Luis, ¿no? Que es un acto de amor, dice, de amor y un regalo del de cuyos porque nadie lo trabajó y todos reciben. Pues sí. Ahora, Hay ¿se puede quienes tener más de una trabajamos para albacea? nuestros hijos. ¿Perdón? ¿Se puede tener más de una albacea y qué? Sí, por ¿Y tienen supuesto. duración determinada? No. O sea, puedo yo nombrar a uno o a varios albaceas, ya sea para que actúen de forma conjunta, o uno, y a falta del primero, el segundo o los subsecuentes.
Gracias. Una vez que se saca el expediente del juzgado y se lleva ante notario, al momento de la partición, ¿los herederos pueden hacer el traslado de dominio por compraventa en un mismo acto? Ya lo platicamos, siempre y cuando el producto de esa venta sea para sufragar los gastos de la sucesión. Pero Se abusa yo, de esto. yo aquí entiendo, dice que una vez que saca el expediente del notario, o sea, que no hay gastos, ¿no? Y se lleva ante notario, o sea, yo me separo de la prosecución judicial, lo llevo contigo. A la hora de hacer la partición, los herederos pueden hacer el traslado de dominio y la venta a un tercero en un mismo acto, sí. O sea, es diferente escritura, pero una misma sentada, ¿no? Por así decirlo. Sí. Siempre y cuando acuda el albacea y estén todos los herederos de común acuerdo y sea para sufragar los gastos. Dice el Por eso licenciado digo que Arturo se abusa de esto, ¿no? Dice el licenciado Arturo Sandoval, que le mando un saludo. Efectivamente, es un acto de amor heredar por testamento a alguna persona determinada. Sin embargo, sería un mayor acto de amor donarle en vida, aunque es un asunto menos para los abogados, y darle el trámite judicial y gastos mayores a la persona amada. Yo coincido con el licenciado Arturo Sandoval que es mejor de hacer una donación y reservarte el usufructo vitalicio, porque es menos problema y menos gasto. Es un tema recurrente, ¿no? Que cuando acuden con nosotros los notarios, pues recomendamos evidentemente hacer donaciones. Bueno, pero hay ocasiones en las que el testador no tiene determinado, no tiene definido en ese momento de la vida qué va a hacer para cada uno de sus herederos, ¿no? ¿Para qué? Para poder donar en ese momento. Acuérdense que cuando alguien establece dicta su testamento, tiene la libre disposición de sus bienes hasta el momento de su muerte, ¿no? Pero cuando ya hay actos traslativos de dominio, como las donaciones, que son entre vivos, bueno, pues ya limita el derecho de propiedad del propietario. Pero desde luego que sí, a ver, hacemos el testamento, hacemos el pago de la sucesión y hacemos el pago de la aplicación de bienes, son 3 pagos, cuando la aplicación de bienes costará lo mismo exactamente que una escritura de donación, a reserva de que para el momento del fallecimiento, pues los valores catastrales se incrementen, o bien exista para ese entonces el impuesto sobre la renta por esos actos. Sí, claro Gracias. que sí. ¿Qué sucede cuando en una sucesión testamentaria que se haya iniciado con notario público hay inconformidades en los herederos? ¿Qué haces? Bueno, pues nosotros los notarios tenemos la obligación de remitir al juzgado que corresponda, sí, todo lo actuado. ¿Para qué? Para que se continúe de forma judicial. La misma respuesta yo creo que aplica para esta pregunta que dice, ¿qué sucede si se inicia la sucesión ante notario y aparecen más hijos o alguien con más derecho? Pues igual, ¿no? Es Tendrás que correcto. excusarte del conocimiento y remitir a un juzgado de lo familiar. ¿Cómo heredar mis bienes si soy copropietario de algún bien? Bueno, acuérdense que nosotros podemos disponer libremente de todos nuestros bienes que conformen la herencia. Yo puedo disponer, voy a poner un ejemplo, los derechos de copropiedad que me corresponden sobre tal inmueble para mi hijo, ¿no? Dispongo de lo que es mío nada más. Lo mismo sucede, ¿sí? Lo mismo sucede cuando el bien fue adquirido dentro de la vigencia de un matrimonio sujeto al régimen de sociedad conyugal, pues el esposo solamente podrá disponer por los derechos que le corresponden, que es la mitad, ¿sí? Y la esposa, ¿sí? Tendrá que hacerlo en su testamento. Lo ideal sería que los dos estaran en el mismo sentido. Ok, otra pregunta, digo, es que ya van varias, pues estoy seleccionando algunas, porque por ejemplo nos piden hablar del testamento privado, pero híjole, eso ya es un tema muy largo, ¿no? Agradezco a la maestra Erika Flores su mensaje, con mucho cariño, es recíproco, Erika. Y dice Graciela, ¿me pueden heredar por donación un bien que aún está pagando en el Fobiste mi tía? Bueno, creo que la No, pregunta no, no, está a mal ver, puesta porque ya sí, está siga. mezclando dos cosas, ¿no? A ver, Luis, te dejo. Eh, es correcto. A ver, las donaciones, las transmisiones en vida, ¿sí? Gratuitas se llaman donación. Las transmisiones después de la muerte se llama herencia, ¿no? Entonces, cuando la gente nos diga, es que le voy a heredar en vida a determinada persona, no, lo correcto es voy a donar, ¿no? En vida. Y la respuesta que si se puede hacer la herencia de un bien que esté hipotecado, por supuesto que sí, ¿no? En la mayor parte en la mayoría de los casos, perdón, pues cuando se adquiere o se tiene un bien inmueble que está hipotecado es porque se adquirió a través de un crédito bancario, Fobiste, Infonavit,
y normalmente este Van con tipo de seguro. créditos tienen un seguro de vida, entonces a la muerte del deudor, ¿sí? Se liquida esa deuda y en consecuencia queda libre de gravamen. Pero aunque no lo estuviere, lo puede heredar, sí, lo puede legar. Y no sé si hace ratito platicamos de cuando existen los legados de los bienes hipotecados, sí, también es bien importante la asesoría del notario, porque ¿puedo yo legar bienes que estén hipotecados? Sí, ya sea que estén hipotecados antes de otorgar mi testamento o que los haya hipotecado posteriormente, y entonces la sucesión tiene la obligación de liquidar, ¿sí?, esa hipoteca en el caso que no tenga un seguro y entregarme el inmueble al legatario libre de gravamen. Interesantísimo. Nos vamos con la última pregunta, Luis, hay más, pero pues ya nos vamos en 1 hora y cuarto. En una sucesión intestamentaria, ¿qué pasa si los herederos no están de acuerdo con ninguno de los proyectos de partición que presenta el albacea? Bueno, pues será la autoridad, el juez, el encargado de poder resolver esa discrepancia, ¿no? Hay muchos que no aceptan, cuando hay un solo inmueble, no acepta cómoda división, entonces tendrá que enajenar para repartir a cada quien lo que le corresponde de acuerdo al porcentaje, ¿no? Pues muy bien, la verdad es que se nos fue como agua, se fue rapidísimo 1 hora y cuarto, bien, bien interesante lo que nos platicaste, Luis. Eh, no sé si quieres dejar un correo electrónico de tu notaría o algo así para pues, algún testamento o alguna sucesión testamentaria. Sí, mira, rapidísimo, el correo de la notaría es notaría-2 zacapuaxtla@hotmail.com, y el teléfono que tenemos con WhatsApp para las asesorías es el 233-122-3024. 233-122-3024. 24, al final. Perfecto, Luis. Oye, pues mira, no me queda nada más que agradecerte estos minutos que te tomaste para disertar espléndidamente este tema que dominas al dedillo. Lo explicaste mejor imposible. Te agradezco mucho en lo personal y me imagino que a nombre de los participantes que están aquí también con nosotros, en espera de que a lo mejor más adelante podamos hacer otro webinar contigo de un tema contractual, algo así, que es algo bien interesante que ustedes los notarios dominan mejor que nadie. Encantado, encantado de la vida. Esto nos obliga siempre a estudiar. Yo siempre digo que todos los días aprendemos algo nuevo, así es que encantado, como lo platicamos cuando me hiciste el favor de invitarme. Encantado, y les agradezco a todos. Espero haber sido claro, poder ilustrar a las dudas que tenían, y que sea de provecho, mi querido maestro. No, hombre, gracias. Pues muchas gracias a todos, estén pendientes. Suscríbanse ahí tenemos en Facebook, en Instagram, ya en YouTube vamos a tener nuestro canal, vamos a subir esta plática, por ejemplo, ¿no? De diferentes temas e invitados que vamos a estar teniendo para estos webinars en tiempos de pandemia, están mejor que nunca, ¿verdad? Bueno, pues Es muchas correcto. gracias. Por nueva cuenta, que tengan todos una buena noche. Hasta luego. Gracias, un saludo y agradezco a todos los presentes.